9:44 de la mañana, es un placer recibir al director de Edu21, Fernando Filgueira, de alguna manera para poner sobre la mesa una vez más lo que es la iniciativa de Edu21, que si usted, ingresa, ve que nace con un propósito y que es que debatamos sobre plantearnos transformaciones profundas en la educación. Algo que con la bienvenida y los buenos días para Fernando, hemos venido escuchando los uruguayos desde hace mucho tiempo, desde diferentes plataformas políticas, pero que humildemente decimos no parece estar dándose, por lo menos en estos tiempos que corren. Bienvenido, Fernando, un placer realmente, gracias por aceptar la invitación. Por favor, es un gusto estar acá. El tema de los diagnósticos lo hemos tratado en más de una oportunidad con Danilo y teniendo a muchas autoridades de la educación aquí en Arriba Gente dialogando, nos hemos tomado el atrevimiento en más de una oportunidad de decir, me parece que estamos sobrediagnosticados en materia de educación. Vivimos con monitores, con estudios, y uno de ninguna manera critica esos estudios porque en definitiva son los que permiten sacar conclusiones para mejorar, transformar. Lo que no se ve del todo es la transformación, el cambio. Y además me parece que el ciudadano termina embarullándose mucho entre los reclamos que escucha por el lado de los sindicatos y las respuestas que a nivel político muchas veces las autoridades dan. Ha habido información de estas últimas horas. El monitor educativo creo que es del día viernes. El monitor liceal es del día viernes. Sí, salió recientemente. Recién. Como primera cosa, allí podemos tener diagnósticos de determinado tipo de situaciones, en este caso puntuales. Pero aparece toda la problemática, hay números que no aparecen, hay insumos que no están para la evaluación. A ver, lo que se señala muchas veces, y lo que tú señalás de que estamos sobrediagnosticados, yo lo matizaría. Yo creo que estamos sobrediagnosticados en lo que hace a ciertos números que vemos sistemáticamente. Un poco menos sobre las causas. Es decir, sobre ponernos de acuerdo en cuáles son las causas de que esos números sean los que son. El caso del monitor liceal es, a mi juicio, un elemento positivo. Es un sistema de información que hay que tener, hay que mejorarlo. De hecho, si uno se fija, el monitor educativo de primaria posee un conjunto de información bastante más amplio que el monitor liceal. Y yo creo que aplaudiendo que exista el monitor liceal, debemos avanzar. Si ustedes se fijan, los datos del monitor liceal sobre todo tienen que ver con algunos resultados de los estudiantes. Matrícula, promoción, promoción por asignatura, mucho menos sobre los docentes. En los centros educativos, ¿qué proporción de interinos y de efectivos tenemos? ¿Qué cargas horarias concentradas en los centros tenemos? ¿Cuántos días hemos perdido a lo largo del año? Claro, el tema de las asistencias, de asistencia, inasistencia. Digo, son elementos que uno en el monitor educativo de primaria lo ve más, en el monitor de secundaria o de liceos lo ve menos. Habría que consolidar eso entonces en el trabajo, porque esos datos están disponibles, supongo. Claro, y porque creemos que existe una relación, obviamente, cuando vamos al problema de las causas, entre los resultados educativos de los chiquilines y la forma en que constituimos o no centros educativos con buena asistencia, con construcción de comunidad educativa, con docentes con más horas dedicadas a un único centro o no. Es decir, si estos elementos creemos que están en la base del funcionamiento mejor o peor de nuestro espacio de la educación media, entonces vale la pena que esos datos estén. Lo que muestra el monitor liceal, más allá de... Ahí va, eso, Fernando, a propósito, ya que estamos con el monitor liceal, ¿qué te dice? Un elemento positivo que tiene que ver con... continúa descendiendo la repetición en la educación media básica. Claramente, en el nivel del bachillerato es más complejo evaluarlo por el tema de los exámenes y todo, pero se muestran ciertas mejorías. No, es marginal la mejoría en este momento, pero muestra una tendencia que viene de un tiempo. Esta parte ya sea una discusión también de diagnóstico. Esta discusión ustedes la han escuchado varias veces, el tema de la repetición. Entonces, quienes argumentan y dicen, no, si no usamos la repetición como debemos usarla, en verdad estamos dando un pase social, pero los chiquilines no aprenden. Y el problema es ese, en verdad, dicen. Algunos del diagnóstico dicen eso. Edu21 cree que la repetición como instrumento pedagógico es un mal instrumento. Y que tenemos que sustituirlo por otros instrumentos. Yo coloco 2 o 3 preguntas. La primera es, ¿qué nos dice la evidencia sobre los chiquilines que repiten? No nos dice que mejoran los aprendizajes. Es decir, al año siguiente
No nos dice que mejoran los aprendizajes. Ajá. Nos dice que aumenta las chances que se desvinculen del sistema educativo. Ajá. Eso sí. Ahora, por supuesto que hay un problema de aprendizaje detrás eventualmente y eso hay que atacarlo, pero la decisión que yo tomo frente a la insuficiencia de aprendizajes puede ser ponerle un gorro de el niño es burro, puede ser hacerlo repetir, puede ser sentarlo sobre frijoles, puede ser generarle tutorías personalizadas, puede ser generarle apoyos en contrahorario. ¿Sí? La tutoría entonces puede ser la solución. Entonces, otras modalidades deberíamos pensarlas que acompañen al chiquilín, tanto en primaria como en media, frente a la insuficiencia. EDUI 21 ha abogado por, y parte del sistema está pensando en esto y es positivo, sobre evaluar con efectos de progresión o no, es decir, definiendo si se repite o no en cada año. Entendiendo que los ritmos de aprendizaje de los chiquilines varían, un chiquilín de 7 y otro de 7 pueden estar diferentes, pero en verdad a los 8 o 9 ya se igualaron, ¿verdad? Entonces, más en grandes ciclos, en tercero de escuela, en sexto de escuela, en tercero de liceo, en sexto de... Emparejarlos cada 2 o 3 años. Claro, allí hacer una evaluación más fuerte, etcétera, esa es una opción. Piensen ustedes, en el reglamento de pase de grado de secundaria, se establece que si un chiquilín en febrero no aprobó o tiene todavía por aprobar 3 materias, debe repetir el grado. No puede continuar. Debe repetir todas las materias. Todas las materias. También las que había aprobado. Las que ya aprobó. ¿Suena lógico? No, obviamente que no suena lógico. Se supone que el conocimiento de esas materias ya lo tiene, no necesitaría volver a rendir el curso. Entonces, posibilidades más flexibles en donde le demos apoyo para las 3 materias que no aprobó, pero que acompañe a su cohorte en las que sí aprobó. Digo, elementos de este tipo que obviamente requieren recursos, flexibilidad en el funcionamiento del centro, etcétera. Pero bueno... Fernando, y la experiencia internacional de los países que tienen un desarrollo sostenible e importante a nivel de educación, ¿qué dice sobre el tema repetición? Es marginal en general, salvo 1 o 2 países que usan... ojo, Uruguay tiene las tasas de repetición más altas en la educación media. Pero no recursan. En todo el mundo. Generalmente no se recursa. No, hay otras modalidades de apoyo, pero y modalidades preventivas, ¿verdad? Es decir, la capacidad de identificar a lo largo del año. Claro, ese chico va mal, va a tener problemas. Problemas y cómo será. Pero ahí como que tenemos ya no un doble, sino un múltiple problema, porque por lo que acaba de decir Fernando, tenemos una de las tasas de repeticiones más altas del mundo. En educación media del mundo. Entonces, es decir, está bien, no es un buen sistema, no nos muestra que colabore, sino que todo lo contrario hace que prácticamente expulsemos al chiquilín del sistema educativo. Pero a su vez uno escucha que cuando llegan al nivel terciario, las propias autoridades de universidad dicen que llegan los que llegan, que no son repetidores, con tremendas carencias. Correcto. Desde el punto de vista del aprendizaje. Ahí está el argumento clave, ¿no? A ver. El que aprueben tampoco garantiza que aprendan. Es decir, que la repetición no tiene que ser pensada, no es en definitiva un instrumento pedagógico, es un instrumento de filtro. Ahora, si nosotros creemos que la educación media debe ser un sistema de filtro para la universidad, entonces sigamos usando la repetición. Si nosotros creemos que no, entonces la repetición no es un instrumento válido y nuestro problema es que aprendan más. Y ahí tenemos que pensar cuáles son los instrumentos para que aprendan más. Pero se entiende, es bastante lógico el argumento. No admite demasiadas interpretaciones lógicas. Claro, ahora. Atado a esto también, Fernando, está el tema de deserción, que es altísimo. Altísimo. En la educación media es muy alto. Muy alto, y el predictor fundamental de la deserción es la extraedad. Es decir, si uno pone en una ecuación y tira, dice, ¿qué es lo que más me predice que el chiquilín va a dejar el sistema educativo? No es el contexto social de origen, no es lo que rindió en el curso pasado, no es el sexo, es la edad. Es la extraedad. Es decir, si tiene extraedad, aumenta notoriamente sus chances de que se desvincule en la educación media. Claro, que eso va atado también a la repetición. Por eso, digamos, tenemos que tener claro eso. Ahora, por supuesto que esto no soluciona el problema del aprendizaje. No lo soluciona en lo más mínimo. Tener o no tener repetición, a mi juicio, no soluciona el problema del aprendizaje. La pregunta es, ¿qué soluciona el problema del aprendizaje? Entonces, esto que tú decías, estamos sobrediagnosticados. Esta pequeña discusión que tuvimos sobre la repetición muestra que sobre las causas del problema no necesariamente. Desde EDUI 21 nosotros creemos, la repetición no soluciona el problema del aprendizaje, es un mal instrumento y tiende a la deserción temprana. ¿Sí? Tenemos serios problemas de aprendizaje, además, tanto en los que aprueban como en los que no aprueban. ¿Cómo avanzamos para mejorar los problemas de aprendizaje? Y allí las discusiones tienen que ver con
un marco curricular común que le dé sentido y trayectoria al chiquilín. Muchas veces, quienes tienen hijos lo saben, digamos, repetimos unidades temáticas en primero y en tercero sin saber muy bien por qué y en qué profundidad y cómo se progresa. Sí, es cierto, sí. Esto ya lo diste, muy común. De primaria a media saltamos y es muy fragmentada la lógica de cómo le hacemos trabajar al chiquilín en primaria y cómo le hacemos trabajar al chiquilín en media, qué tipo de evaluaciones le ponemos en primaria y media. Es decir, tenemos que construir un marco curricular común que muestra desde los 3 a los 18 años, esta es la progresión que esperamos del chiquilín en términos de capacidades y competencias, no en términos de contenidos. ¿Sí? No es tanto que estamos evaluando cuántos contenidos memorizaste o cuántas rutinas automáticas incorporaste. Esto hay que hacerlo igual, pero hay que hacerlo para poder hacer cosas, para poder resolver problemas. Eso nos llevaría a un currículum, a una tabla de contenidos curriculares y de estrategias pedagógicas que debería ser menos extenso y más profundo. ¿Sí? Hoy tendemos a tener modelos curriculares muy extensos y poco profundos. Tú me señalabas que ahora estás trabajando en el Liceo del Pinar. Con talleres de periodismo en el Liceo número 2 del Pinar. En los talleres de periodismo. Bueno, la docencia tiene algo fantástico. Yo me imagino que todos quienes hemos pasado por ella lo entendemos. Una cosa es cuando vemos que el chiquilín está repitiendo algo, básicamente con memoria o automatización, y otra cosa es cuando nos damos cuenta que el chiquilín comprendió algo, lo incorporó y lo puede usar. ¿Sí? A eso tenemos que apostar, y los grandes docentes apuestan sin duda a eso, pero para eso nuestro marco curricular no es favorable, porque es muy extenso y poco profundo. Entonces, esas son nuevas estrategias pedagógicas que involucren al chiquilín, salir de la aula tradicional expositiva de contenidos y ir a talleres. Claro, la experiencia, por ejemplo, lo que yo puedo contar, la experiencia de los talleres del MEC en el número 2 del Pinar es genial. Los chiquilines se prenden de una manera, no solamente con periodismo, con todos los talleres que están, ¿no? Correcto. Digo, gurises de 14, 15 años que un sábado a la tarde quisieran probablemente, el imaginario de uno diría, bueno, quisiera estar con actividades recreativas fuera del centro educativo, hay que echarlos para que se vayan. Correcto, entonces es tremendo. Talleres, proyectos, situaciones, problemas vinculadas a la problemática van a contribuir también en mejorar los aprendizajes y eso, tener muy claro qué y para qué queremos que aprendan. Entonces, en realidad, yo lo digo muchas veces, a mí me importa mucho más que entiendan en profundidad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de matemática, ¿qué es una función? ¿Para qué sirve una función? ¿Cómo se trabaja una función? Que en la extensión entiendan el dominio y la preponderancia de una función neperiana o logarítmica neperiana sobre otra, que no quiere decir que no sea relevante y que otros lo puedan aprender, sí, pero lo fundamental es que todos los docentes, pero sobre todo el marco curricular y las estrategias pedagógicas, tienen que estar alineadas para que los chiquilines digan, 6, 7 cosas las tenemos, las incorporamos y las podemos usar para múltiples cosas, ¿verdad? Lo otro que precisamos hacer es fortalecer la comunidad educativa. Los centros educativos, sobre todo en media, que es donde tenemos el gran problema de la deserción. Sí. Pero tiene que estar todo el mundo alineado para eso, Fernando. Y a veces queda la sensación... Y lo presupuestal tiene que estar alineado para eso. Sí, pero todo esto se logra llegando a ese 6% o llegar al 6% no garantiza que todo esto que estamos conversando se puede lograr. ¿Por qué no hacemos al revés? A ver. Sí, a ver. ¿Por qué no nos preguntamos cómo genero yo un perfil de docente cargo para los centros educativos de media que implique que el docente no es docente de asignatura, sino docente de centro y está permanentemente en el centro y construye liderazgo pedagógico con el director y va construyendo comunidad educativa? ¿Cómo hago yo para tener un controlhorario potente con alimentación y con talleres? ¿Cómo hago yo? Cuento lo que me sale eso y veo cuánta plata preciso. Eso es al revés que lo que estamos discutiendo hoy. Sí, exacto. Sí, claro. Hoy se está discutiendo una lógica inversa. Yo estoy discutiendo, si creemos efectivamente que la extensión del tiempo es clave, y los liceos de tiempo completo y tiempo extendido están mostrando eso como resultados positivos, con talleres, con cosas. Si creo que docentes cargo asignados al centro en forma permanente, con pago de hora no solo de aula, sino pago de otro tipo de hora que es de programación, de coordinación, de tallerista, etcétera, son claves. Si creo que debo cambiar el marco curricular y para eso tengo que generar formación en servicio, para que los docentes vayan incorporando el nuevo marco curricular y las nuevas estrategias pedagógicas. Si creo que esto es así, y creo, como por ejemplo Talvi lo señala, que debo empezar en la periferia de Montevideo, generando liceos de tiempo extendido, etcétera, que está para discutir, yo no digo que todo esto sea así, pero si creo que esto es así, entonces luego estimo cuánto me cuesta. Y tal vez me cuesta más que 6. Y está bien, entonces habrá que discutir qué pacto fiscal hacemos para llegar a eso.
Claro. Pero lo que me parece lógico es que el planteo sea, si estamos diagnosticados, si compartimos ciertas causas del problema, si creemos que hay ciertas herramientas para su solución, alineemos presupuestalmente nuestros esfuerzos para allí. Estimemos los costos que ello nos significa para allá. ¿Y existe un compromiso docente como para trabajar de esa manera? No, pero no tengo duda. Los docentes en diferentes ámbitos del sistema educativo, primaria, media, técnica, media, básica, tradicional, hacen esfuerzos enormes en un contexto y en una estructura de asignación horaria, de muchas veces lógica de docente taxi porque tienen que tomar más de un centro al mismo tiempo, de currículums muy largos y poco profundos, de lógicas inspectivas que a mi juicio no cumplen una función interesante en el sentido de contribuir a generar estrategias pedagógicas, sino más bien a controlar y monitorear si se dan o no se dan las bolillas, digamos. Todo eso, igual hacen esfuerzos, innovan, transforman, generan, pero lo hacen a pesar del sistema. A pesar del sistema. Entonces, el tema es cómo hacemos para que esto sea al revés, y sea que el sistema contribuya y promueve a que florezcan estas innovaciones. ¿Ya han acercado trabajos de EDU21 al gobierno? Bueno, en este momento se están produciendo 6 documentos. Uno sobre evaluación, uno sobre gestión de centros, uno sobre innovación curricular y pedagógica. Se han obviamente hecho presentaciones y cosas, pero esos documentos van a estar ahora a fin de este mes. Van a estar en las páginas de EDU21, van a generar mesas redondas, en donde se va a invitar tanto obviamente a autoridades como a otros actores del sistema educativo y académicos, investigadores, etcétera, para ello. Esa es una línea, que es la línea de producción programática en torno a propuestas concretas, ¿verdad? Que van desde propuestas más inmediatas, por ejemplo, modificar el reglamento de pase de grado, ¿sí? Hasta propuestas de más mediano y largo plazo sobre, bueno, cómo construir un modelo de centro que tenga docentes estables, con alta dedicación horaria, cómo transformar nuestro marco curricular, etcétera. Estas propuestas, obviamente, las venimos planteando en foros, en debates, se plasman en documentos y van a estar presentes en mesas redondas durante el segundo semestre. Y en presencia de, esto ya lo anunciamos en su momento, de EDU21, en el mes de julio y agosto, va a solicitar entrevistas con todas las presidencias de los partidos políticos para plantear algunas de sus preocupaciones en torno a la rendición de cuentas y en torno a medidas que se pueden desarrollar en educación, procurando apoyar y apostar a aquellos cambios que desde el sistema se vienen impulsando e insistir sobre aquellos que creemos que todavía no y que sería necesario acompañar. Lo otro que EDU21 en agosto inicia es un taller con el apoyo de la Fundación Itaú, que se llama Formar y Aprender, en donde traemos a personas de primer nivel, tanto nacional como internacional, que dictarán seminarios y talleres a docentes y educadores sobre innovaciones, por ejemplo, lectura y escritura. Es el primer taller que se va a hacer, adquisición temprana de lectura y escritura, qué nos dice la neurociencia y cuáles son las herramientas. Muy bien. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas se van a hacer 7 a lo largo del año y se siguen el año que viene. Son para generar masa crítica en el cuerpo docente, para avanzar con herramientas y para generar comunidades de práctica que lleven estas innovaciones al aula. Vamos a agradecerle mucho a Fernando Filgueira, a ustedes que seguramente se han enganchado muchísimo con el apasionamiento que Fernando además le pone a cada uno de los temas. Les estoy mostrando aquí lo que es la página de EDU21, que allí tienen en una página muy amigable, desde lo que es el quiénes somos hasta la estrategia. Está realmente muy interesante para recorrerla y para interiorizarse de todo este trabajo y de todas estas actividades que Fernando Filgueira también nos ha detallado en estos minutos aquí en Arriba Gente. Allí lo están viendo, así que les invito a que lo compartan para que tengan más información sobre ello. Fernando, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias, un gusto. Gracias. Por favor, un verdadero placer. Cerramos por aquí esta entrevista junto a Fernando Filgueira, director de EDU21. Reitero la invitación para quienes les interesa debatir, van a tener muy buen material para poder debatir sobre el tema de educación, ¿eh?